buenos días, estamos en un sector del Chocó andino de la parroquia de Nanegal. Les queremos hacer la cordial invitación que visiten la cascada La Piragua. Los días de atención son de domingo a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Les esperamos. ¿Quiere usted estar bien informado? Suscríbase a Pacasa News. Todos los días, 6 de la mañana, las principales noticias en su teléfono. Es el primer y el único informativo aquí en el país por WhatsApp. Usted se suscribe y en su smartphone, todos los días, 6 de la mañana, le van a llegar las principales noticias con nuestro editorial. Les esperamos. Suscríbase. Muy buenos días, amigas, amigos de Pacasa News. Estamos con la doctora Natasha Rojas, miembro de la Directiva Nacional de Unidad Popular. Doctora Natasha Rojas, su partido está participando hoy en el referéndum sobre la consulta popular con dos temas. ¿Cuál es el contexto en el que se plantea este referéndum en el gobierno de Daniel Noboa y cuáles son las preguntas que ustedes están participando? Bueno, nosotros como Unidad Popular, parte de las organizaciones de izquierda que existe en nuestro país, siempre hemos sido defensores de los derechos, defensores de la vida, de la soberanía y por supuesto también de la seguridad. En relación a la consulta popular presentada por el presidente de la República, nosotros nos hemos inscrito en el Consejo Nacional Electoral en dos preguntas para votar. La primera pregunta, que es la número 3, que hace relación a los arbitrajes internacionales con la finalidad de resolver controversias de carácter jurídico, lo cual desde nuestra perspectiva violenta la soberanía nacional. Ya le ha costado hasta el momento al Ecuador aproximadamente 2.600 millones de dólares y adicionalmente, de acuerdo a proyecciones realizadas por expertos en el área, los próximos años tendríamos que pagar por todos los juicios que debemos enfrentar, que las transnacionales se acogen a esta figura jurídica, aproximadamente 50.000 millones de dólares. Para que tenga una idea la ciudadanía, eso representaría mucho más de lo que el Ecuador tiene en el presupuesto general del Estado para educación, salud, vivienda, bienestar, que llega aproximadamente a 35.000 millones de dólares. En segundo lugar, nos hemos inscrito por el no a la consulta popular en la pregunta número 4, que hace referencia a reformas laborales y establece la figura de plazo fijo en primer lugar y también de contratos a plazo fijo y de contratos por hora, lo cual en primer lugar genera condiciones de precarización laboral, es elementos de una esclavitud moderna que se establecería en el ámbito laboral y trae como consecuencias algunos elementos. Uno, inestabilidad laboral. En segundo lugar, que los jóvenes principalmente, quienes serán más afectados, ganen entre 2 y 3 dólares la hora. Y en tercer lugar, que no tengan derechos como por ejemplo a la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y va a traer como un elemento conjunto en este ámbito una ola de despidos de los trabajadores. ¿Por qué razón? Van a preferir hacer las contrataciones con estas nuevas modalidades de trabajo que se evitan pagar seguridad social, pagar otras extras, pagar horas suplementarias, entre otros aspectos, y entonces va a ir muchísima gente a la desocupación y los que van a ser contratados lo van a hacer en condiciones de precarización laboral, es decir, sin derechos. A ver, entonces, en la pregunta sobre el tema de los laudos arbitrales, la Unidad Popular entonces llama a votar no en esta opción. No solamente desea usted por el tema de la soberanía nacional, sino de los montos. En un momento de crisis económica, usted nos ha dado cifras de lo que significa o lo que va a significar esto. La posición del gobierno
¿Qué es lo que señala? Ellos van por el sí. El gobierno, por supuesto, ha planteado esta consulta popular por el sí y utiliza todos los elementos respecto de la seguridad y esconde estas dos preguntas que son muy graves para nuestro país. También señalar que si bien es cierto, todos los ecuatorianos estamos de acuerdo que hay que enfrentar la inseguridad, hay que enfrentar la delincuencia, hay que enfrentar el crimen organizado, pero miramos que es fundamental medidas integrales en este ámbito. A ver, a más de resolver los problemas en la policía, el ejército, etcétera, etcétera, hay elementos que no se está haciendo absolutamente nada. Uno, ¿qué se está haciendo para combatir a quienes financian el crimen organizado? Nada. ¿Quiénes están detenidos? Jefes del crimen organizado, jefes del narcotráfico, ninguno. Y entonces aquí se requieren algunas medidas. En primer lugar, es urgente una depuración de la cúpula de las Fuerzas Armadas, de la cúpula de la fuerza pública, de gente que está involucrada en el crimen organizado. Es necesario esta reingeniería, esta depuración en la justicia ecuatoriana, en las altas esferas del gobierno, por un lado. En segundo lugar, necesitamos inversiones desde el Estado ecuatoriano en educación, en salud, en bienestar social, en trabajo, que son elementos complementarios que realmente ayudan a resolver las causas que generan la inseguridad. Llama la atención y es indignante, por ejemplo, mirar la proforma presupuestaria de 35.000 millones de dólares que tendría de presupuesto el Estado ecuatoriano para el año 2024, el 23% se lo destina para el pago de la deuda pública, es decir, más de 8.000 millones de dólares que se utilizará para pagar la deuda externa. Se disminuye el presupuesto en educación, en salud, para erradicar la violencia en contra de las mujeres, para la vivienda, para la reactivación del campo, para la Secretaría de Riesgos en medio del fenómeno del Niño, se disminuyen recursos. Entonces, tenemos un presidente con un doble discurso. Una cosa dijo en la campaña electoral, dicen los medios de comunicación, pero otra cosa realmente es lo que está haciendo en este momento en el país. Y lo que yo podría decir, como dice nuestro pueblo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El presidente de la República es el que está acabando, el que está desarrollando acciones que luego va a encontrar como respuesta la reacción de distintos sectores en nuestro país por la situación económica que estamos enfrentando. Entonces, en esa línea, en vez de plantearse el tema de la seguridad, hoy se han metido, usted dice, estos temas de contrabando, el tema del laudo arbitral para justificar el pago, y dos, el tema, un viejo anhelo de los sectores empresariales, como son en la práctica reformas al Código del Trabajo. ¿Qué va a hacer Unidad Popular para confrontar estas tesis neoliberales? Los elementos que le acabo de señalar anteriormente respecto de los aspectos fundamentales como consecuencia que traerían estas preguntas que están planteadas en la consulta popular, y no hay que olvidarnos, cerca de 500 millones de dólares ya consta en la proforma presupuestaria para el 2024 para laudos arbitrales. Es decir, están preveyendo lo que va a pasar en el país. Y por otro lado, desarrollar acciones para evitar el avance de toda una propuesta neoliberal, de toda una propuesta de privatizaciones, de más impuestos. El presidente Noboa quiere graduarse como el presidente que cumple todos los deberes que dispone el Fondo Monetario Internacional. Nos incrementaron el IVA. Se estableció y se aprobó con la complicidad de la Asamblea Nacional la Ley de Competitividad Energética, con la cual se abren las puertas para la privatización del sector eléctrico, el incremento de las tarifas telefónicas. Se pretende luego de la consulta popular incrementar el precio de los combustibles a través de la figura de la focalización, por señalar algunos ejemplos de lo que está haciendo este gobierno. Han utilizado lo que se conoce como la doctrina de shock, que fue implementada o desarrollada por Naomi Klein, en la cual utilizan la desesperación, los desastres naturales, el miedo, entre otros aspectos, para implementar medidas económicas en contra del pueblo. Hoy,
Este gobierno utiliza el tema de la inseguridad para implementar impuestos, el tema de la inseguridad para reformas laborales en contra de los trabajadores, el tema de la inseguridad para vender nuestra soberanía nacional, solo por poner ejemplos respecto de lo que está haciendo en este momento. Entonces, ¿cómo, para sintetizar, diríamos entonces que todas estas medidas, ¿cree usted que van allanando el camino desde la perspectiva del gobierno de ir hacia su reelección en el 2025? Él lo ha dicho, que es necesario para el Ecuador su reelección, pero los ecuatorianos no queremos un presidente que diga una cosa en la campaña electoral y haga otra. Los ecuatorianos no queremos un presidente que haga declaraciones y luego tenga que rever esas declaraciones que hace. Los ecuatorianos no queremos un presidente que implemente medidas que afectan aún más la economía de los sectores populares. Un presidente que te dice que hay que trabajar más para poder comer un postre. Vea, presidente, le invito, vamos al mercado de Chiriaco. Las vecinas ahí madrugan a las 3 de la mañana para hacer las compras, para llevar los productos y regresan a la casa a las 5, a las 6 de la tarde y tienen que llegar a lavar, a planchar, a cocinar, a hacer los quehaceres del hogar. Le invito a que conozca la realidad de los emprendedores, le invito a que conozca la realidad de los albañiles, de los mecánicos, del pueblo, la realidad de los maestros, de los estudiantes, del pueblo en general. El tema es que usted vive en otro mundo, parece que está en la estratosfera, porque usted nunca ha vivido lo que vive el pueblo ecuatoriano. 2 millones de personas viven en extrema pobreza con $1.60 cada día. Cerca de 5 millones de personas viven en condiciones de pobreza con $3 cada día. Esa es la realidad del Ecuador que hay que cambiar. Y esa realidad se le cambia con un presupuesto del Estado que priorice la generación de fuentes de empleo, la reactivación productiva en el campo, que invierte en educación, que invierte en salud, que invierte en vivienda, que invierte en inversión pública. Esas son las prioridades que debe tener el país.